Hola de nuevo. Hemos hablado en repetidas ocasiones de los componentes de las computadoras, cómo interactúan los principales, que en este caso hemos hablado con el modelo de von Neumann, con el procesador o CPU, con la memoria y con los dispositivos de entrada y salida. Inclusive lo hemos visto en un modelo llamado Little Man Computer, que lo hemos traducido como el hombrecito de la computadora. Ya hablamos también un poquito de los distintos tipos de memoria y sus diferencias que principalmente van en su tamaño, en su velocidad. Y bueno, dejamos pendiente el concepto de la jerarquía de memoria. ¿Y qué es lo que implica una jerarquía? Pues obviamente estamos hablando de un orden sobre cuáles son los prioritarios o los de más alto hasta el más bajo nivel. ¿Por qué es necesaria una jerarquía? Pues bueno, desde el desarrollo de los procesadores sabemos que han evolucionado rápidamente, se han logrado bastante altas velocidades y en estos casos, pues la elaboración de las memorias ha evolucionado, pero no están tan a la par como los procesadores. Es en este sentido donde al tener tantos tipos de memoria, y ya mencionábamos también cómo se han ingeniado para hacer una mezcla entre los tipos de memoria para optimizar el trabajo del procesador, es en este aspecto donde entra la jerarquía de memoria. Por eso nos menciona aquí que una de las consideraciones más importantes para las capacidades de rendimiento de un procesador moderno es este concepto. Eh, ya hemos visto que hay, inclusive, aunque estemos hablando de memoria RAM y memoria ROM, de dispositivos de almacenamiento, cada uno tiene una función que se distingue entre ellos y por lo tanto un distinto tamaño de almacenamiento y a su vez, pues un costo monetario, ¿no? Entonces, utilizando esta jerarquía de memorias, que es básicamente el orden en que, digamos, vamos a asignarles un trabajo, vamos a aprovechar estas diferencias entre estos tipos de memoria. De esta forma, podemos esperar un rendimiento superior si hablamos inclusive de una optimización de recursos financieros como de espacio físico incluso, ¿no? Los niveles que conforman esta jerarquía se describen a continuación. No están numerados, pero el primer nivel, el que tenemos el trabajo más constante, o bueno, los primeros niveles, son los registros y la memoria caché. Seguido de esto tenemos la memoria principal y como estuviéramos hablando de un ranking, pues principal, secundaria y terciaria. En este caso, la primaria la mencionamos como principal, la terciaria como masiva y fuera de línea. Y cuando hablamos de fuera de línea, no estamos hablando de una conexión a Internet, sino que estamos hablando de lo que conocemos normalmente como respaldos. Fuera de línea es el motivo de que no siempre está conectado a nuestro dispositivo, a nuestro computadora en este caso, ¿no? Los registros, como ya los hemos mencionado, si recuerdan el modelo del hombrecito en la computadora, pues son los que están trabajando para hacer las instrucciones y la lectura de los datos. Por lo tanto, estos incluso están ubicados dentro del procesador. A partir de los registros tenemos la memoria caché, que es una memoria de muy alta velocidad. Ya la habíamos mencionado. Y aquí se utilizan los datos que están con mucha frecuencia utilizándose. Esta memoria caché está conectada a su vez a una memoria principal mucho más grande y la velocidad pues tiende a ser ya un poco más lenta, por eso lo menciono aquí como una velocidad media. Recordemos que todas estas pequeños dispositivos o estos pequeños registros están conectados por unos buses que también determinan pues la velocidad, ¿no? Entonces la memoria se complementa a su vez con una memoria secundaria que siguiendo esta tendencia pues es mucho más grande y estamos hablando ya de la parte del disco duro, que también hemos mencionado en la sección de hardware, que hay diferentes tipos de discos duros, donde lo más común de comparar son los magnéticos, los que tienen el mecanismo todavía con las agujitas y los discos físicos y los discos de estado sólido, que ahorita vamos a volver a mencionarlos. Ahorita estamos haciendo la descripción de los niveles que acabamos de ver, ¿no? Y la memoria masiva fuera de línea, aquí nos está hablando de un requerimiento de intervención humano o bien robótica si estamos hablando de un proceso o un brazo, por ejemplo, que nos esté haciendo la labor
de intercambiar estos, por ejemplo, cintas magnéticas con grandes capacidades o hasta incluso la grabación de discos ópticos que si recuerdan son el CD, el DVD, hasta llegar a Blu-ray, que todavía son los que tienen la misma forma, pero tienen una capacidad, digamos, muy grande, pero que ya está siendo superada por las unidades de estado sólido. Como podemos hablar, cuando hablamos de estado sólido, podemos hablar de la memoria flash, que si bien es famosa por los dispositivos pendrive o las famosas memorias USB, como las mencionamos nosotros en nuestra localidad, ¿no? Entonces, este brazo robótico haría las fases de un humano que está intercambiando estos dispositivos en un trabajo, pues bueno, fuera de línea, porque no está siempre conectado con la labor del procesador. ¿Cómo se clasifica o cómo se determina esta jerarquía? Porque decimos, bueno, sí decimos es más rápida y sí tiene más espacio, pero eh, parte de esta velocidad y los buses que mencionábamos, pues se mide con la distancia que tienen el procesador con estas memorias, ¿no? Y bueno, son ciclos que tienen de reloj. Aquí están los ciclos de las máquinas y entre más cerca esté la memoria del procesador, pues obviamente se optimiza la velocidad, ¿no? Entonces, la jerarquía es ir determinando cuáles son las prioridades. Como buen administrador, este procesador está viendo cuáles son las prioridades o los trabajos que está necesitando más frecuentemente para utilizarlo con las memorias más cercanas o las más rápidas, y las tareas subsecuentes, las que puede dejar en un segundo plano, como normalmente decimos, las va pasando a las memorias más lentas de acuerdo a sus límites de capacidades. Y aquí tenemos una pirámide donde nos representa precisamente, si vemos el lado izquierdo, nos está hablando de unas velocidades en nanosegundos y milisegundos. Es un estimado, ¿no? Y el lado derecho nos está indicando cuando son menos costosas a más costosas. Tenemos una descripción también por este mismo lado derecho, donde vemos la descripción de la jerarquía como de sistema, en línea o memoria secundaria, terciaria y fuera de línea, mientras que el lado izquierdo nos lo descompone ya un poquito en lo que hemos hablado en estos momentos, que es registro, dos niveles de caché. El primer nivel obviamente tiene menos capacidad de almacenamiento, pero más velocidad de procesamiento, de más trabajo, pues más dinámico, más rápido. Luego estamos hablando de la memoria principal, que nos referimos a la memoria RAM. Estamos hablando después de la discos de estado sólido o discos rígidos, discos ópticos, cintas magnéticas, y estamos llegando a las flash drives o memorias USB o discos duros para hacer respaldo, ¿no? Los que conocemos como portátiles, que conectamos normalmente por una USB. Bueno, cuando estamos hablando de los tiempos de acceso y de la manera en que determinamos esta jerarquía, pues con la llegada precisamente de la memoria flash y la creación de los discos de estado sólido, se están teniendo un poquito de excepciones, ya que si hemos visto con la memoria ROM, que finalmente de forma llega a la memoria flash, sabemos que tienen unas velocidades altas. Y bien, nos está diciendo aquí, las unidades flash de USB tienen un acceso más lentos de los que estado sólido, pero la cuestión que los hace más lentos es solamente la interfaz. ¿Qué nos referimos con interfaz? El conector por el que lo ponemos en la computadora, que es el USB. Entonces, al ser de los mismos tipos de componentes, pudiera ser un ayudante, y como lo hemos visto en algunos sistemas operativos, cuando nosotros conectamos una memoria USB o una pendrive, que es sinónimo, nos aparece, sobre todo los que hemos usado Windows comúnmente, nos dice, ¿quieres usar esta memoria como Ready Boost o como un ayudante a la memoria principal? Bueno, se está viendo ya que este tipo de memorias, al tener estas velocidades, pueden servir también como una especie de memoria secundaria. Y es así que a lo mejor si tenemos todavía un disco duro magnético, en lugar de optar por esta jerarquía a pasar la memoria que se está necesitando al disco duro, pudiera utilizarse la que tenemos a través del puerto USB con nuestras memorias o nuestras pequeñas memorias de estado sólido, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Pues se utiliza una dinámica virtual. Como hemos visto, pues hemos hablado muchos conceptos abstractos cuando hablamos de memoria virtual,
estamos hablando de las localizaciones que realmente no están en un punto en específico o en una secuencia, como lo vemos en el ejemplo del hombrecito de la computadora, sino pueden estar esparcidas en distintos lugares, ¿no? Entonces, necesita tener una especie de glosario o una especie de mapa para conocer cómo voy a traerme un bloque de datos y trabajarlo. Bueno, esta es la memoria virtual. Hago como que todo está en un lugar, pero realmente está esparcido en los distintos tipos de memoria. Yo sé los registros que estoy utilizando, pero en el momento que necesite un dato que no está en el uso más frecuente, pues tengo que saber a dónde dirigirme, ¿no? Entonces, en este aspecto es donde cuando hablamos de memoria virtual y hablamos de las distintas ubicaciones, sabemos que hay una limitante de memoria que las hemos mencionado desde el principio. Las que son más rápidas tienen menos espacio. Al llenarse, pues necesito ubicarlos en una de menor nivel hasta llegar al último de la pirámide, ¿no? Entonces, lo normal es que en el disco duro sean los niveles necesarios para trabajar de acuerdo a lo que se ha establecido desde un inicio. Pero mencionábamos ahorita, ahora con tecnologías de estado sólido, que pueden ser a través del mismo disco duro o las memorias flash, pues esta, digamos, definición o esta alcance de la jerarquía está cambiando. Y bueno, aquí indicamos lo que ya mencionamos, no nada más es en Windows, algunas versiones de Unix y ya están utilizando este aprovechamiento de las unidades flash con la interfaz USB, ¿no? Entonces, lo normal es que tiene el procesador una solicitud a la memoria que tiene inmediatamente, que generalmente es el caché. Es el más cercano, el más rápido, con menos espacio, pero bueno, el que más rápido resuelve. Pero si no los encontramos en el caché, pues nos vamos al siguiente nivel, que sería la memoria principal o la memoria RAM. En esta subsecuencia, de donde no encuentro el dato, me voy al siguiente, pues bueno, después de no encontrarlo, en dado caso, en la memoria RAM, pues entraría ya al disco duro en cualquiera de sus modalidades o bien en la virtualización de la unidad flash. ¿Qué es lo que hacemos para aprovechar estas velocidades? Bueno, no nada más vamos a buscar un dato, bueno, si pudiéramos hacerlo, pero esto no sería tan rápido de voy a buscar, a lo mejor si estamos hablando de un ejemplo como en un párrafo y las distintas palabras, la primera palabra está en la memoria RAM, la segunda está en el disco duro. Bueno, aquí lo que estamos hablando en la lógica del mismo hombrecito de la computadora, recuerden que el contador estaba dándome una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que podemos suponer es que ya esperamos que haya una secuencia. Por lo tanto, cuando hace una petición a memoria, lo que nos está indicando aquí es que al mismo tiempo me voy a traer las ubicaciones que están colindantes o las que tiene alrededor. Es decir, si yo voy a ocupar el dato X, como lo menciona aquí, pues me voy a traer dos o más bloques hacia atrás y dos hacia adelante para poder tener un acceso más rápido a lo que yo estoy suponiendo que voy a necesitar. Poniéndolo en un ejemplo sencillo, cuando yo estoy escribiendo un documento en un procesador de texto como Microsoft Word, como los documentos de Google, y yo quiero deshacer el último cambio, pues le aplasto la flechita hacia atrás y lo quita. Pero si lo quiero recuperar, lo voy a la flechita hacia adelante y me lo regresa. Entonces, tengo una reacción rápida a lo que necesité hace poco tiempo y si no era lo que buscaba y quiero hacer el paso siguiente, pues bueno, lo recupero rápidamente porque era el siguiente registro, ¿no? Bueno, no es exactamente así, pero es para dar una idea de por qué necesitaría un rango de datos anteriores, un rango de datos después. En el caso de la memoria, los datos después, pues en esta secuencia, yo sé que voy a ocupar el siguiente registro, o más bien eso es lo que esperaría el funcionamiento del procesador. Entonces, si se accede, bueno, esta es la misma explicación, ¿no? Estamos hablando de probabilidades de necesitar la siguiente ubicación de memoria. Y cuando hablamos de estas referencias o de este traspaso de conjuntos de direcciones o de bloques, nos estamos refiriendo a la localidad de referencia. Es decir,
Si voy a buscar en un departamento, pero yo sé que ese departamento o esa dirección está en mi grupo de cartas y yo soy un cartero, pues me voy a ir directamente a ese edificio y no me voy a quedar nada más a ver en un piso, simplemente voy a hacer un recorrido porque seguramente entre mis cartas voy a tener más de una misma ubicación en el mismo piso, por ejemplo, ¿no? Debido a esta localidad de referencia, pues es necesario que yo contemple el espacio que voy a necesitar en la memoria más rápida para traerme pues precisamente este bloque, ¿no? En el siguiente nivel voy a tener un gran espacio, pero voy a delimitarme qué es lo que voy a trabajar en un momento dado y haciendo pues prácticamente una apuesta. Son probabilidades, no tengo el dato en concreto, pero en este traspaso de información de bloques a bloques, pues estoy agilizando y por eso la jerarquía, no estar repetidamente buscando información en memorias secundarias o memoria terciaria. Y bueno, tres formas básicas de esta localidad, pues es temporal, se extiende a elementos que ya se han accedido recientemente, espacial, lo que tienen a agruparse en espacios de direcciones o matrices, que vemos es el concepto de memorias que veíamos en la sesión pasada, o secuencial, que las instrucciones que estamos siguiendo en una estructura como la del hombrecito de la computadora. En general, se accede a una pequeña cantidad de espacio de memoria en un momento y a esos valores repetidamente si estamos hablando en el uso de algún software. Son instrucciones limitadas que seguramente se van a estar repitiendo. Por lo tanto, esos valores se pueden copiar de una memoria más lenta, todo el bloque, como les decía, a una memoria más pequeña, pero que va a ser más rápida y va a estar obviamente más arriba en nuestra pirámide de la jerarquía, ¿no? Entonces, haciendo estas combinaciones desde poder hablar desde la más lenta, que sería un respaldo, incluso si quiero trabajar en un video que tengo guardado hace mucho tiempo, lo voy poniendo en una unidad de disco, por ejemplo, el disco duro, y este a su vez, pues en algún punto lo va a cargar en la memoria RAM, y para editarlo, pues va a estar jugando con los tipos de memoria de más alta velocidad o los más arriba, ¿no? En este caso estoy haciendo yo una interacción humana del video, sacándolo de mi unidad terciaria, poniéndolo en la secundaria, que lo voy a trabajar con las primeras, ¿no? Pues bueno, espero no haya sido muy confuso esta terminología. La jerarquía va entonces, voy a retomar otra vez la pirámide, va en dos aspectos, desde las velocidades hasta las capacidades, hablando de memorias, hablando de bytes, hablando de bits. Entre más abajo, a como se ve la pirámide más ancha, es más capacidad de almacenamiento, pero el trabajo, si yo tomo un gran espacio de trabajo, pues es más lento trabajar una hectárea que un espacio de 3 por 3 metros, ¿no? No funciona tal cual, pero quiero que se entienda que la pirámide más ancha de abajo tiene más memoria, pero más lenta, y entre más me concentro hacia la punta, pues es menos memoria, pero es más rápido. Y a su vez lo puedo ver en el aspecto del costo. La memoria que es más rápida, aunque tenga menos espacio, ahora estamos hablando de eficiencia de trabajo, es más costosa que la que es más lenta, pero me da más información a guardar. Estamos hablando de memoria, pero para estar dando un uso activo, ¿no? En este aspecto estamos hablando prácticamente de memoria RAM, que hemos visto que es volátil mayormente, aunque involucramos un poquito lo que estamos hablando de memorias flash, pero no cabe en el concepto de memoria RAM como tal. Estamos hablando de trabajo, entonces es memoria que está siendo manipulada constantemente, ¿no? Aunque hayamos visto los tipos de memoria anteriormente, RAM, ROM, en este caso estamos trabajando memoria RAM y bueno, lo más parecido que tenemos en esto, ya creo que podemos diferenciar lo que es volátil y lo que no, que sería hablar a partir de la memoria secundaria.
¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando en el tema, espero se vayan aclarando un poquito esta, estas dificultades, vaya, y les voy a dejar otro video también en la plataforma para que lo puedan consultar. Esta es la bibliografía donde se obtienen pues estos conceptos, aunque existen muchísimos más libros que vamos a seguir viendo en nuestra materia. Hasta luego.